97, todos, por favor, Código Procesal Penal. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, en la clase anterior estuvimos en el artículo 24 y hoy nos vamos hasta el 297, porque esta es la forma en la cual tenemos nosotros que ir estudiando el proceso penal. No podemos llevar artículo por artículo, ¿verdad? O seguido, artículo 1, 2, 3, hasta llegar al último. Tenemos que ir tomando ciertos temas en el Código Procesal Penal para comprender el proceso penal y desde luego pues que puedan ustedes poder tomar la parte práctica, que es la forma en la cual vamos a entender que se debe de resolver la situación jurídica de una manera. Bien, vamos entonces ahora, por favor, compañeros, vamos al artículo 297, empezamos con esa parte del acto introductorio y vean ustedes que no hay una definición propiamente del Código Procesal Penal que establezca esos actos introductorios, no hay una definición, pero vean en pantalla, les he colocado una definición corta para que ustedes tomen conocimiento de que los actos introductorios son aquellos medios por los cuales hacemos de conocimiento de autoridad judicial competente o del Ministerio Público lo relacionado a un hecho delictivo. Es por ello que dentro del principal acto introductorio que nosotros encontramos tenemos la denuncia, ¿verdad? La denuncia como acto introductorio. Entonces vean ustedes por qué. Yo creo que la denuncia es, todos conocemos la denuncia, ¿verdad? Yo creo que el hecho de denunciar es de conocimiento de todos. Pues tal vez hemos escuchado en sociedad, voy a presentar una denuncia en contra de tal persona, pues ahora les digo, esa denuncia técnicamente le vamos a llamar que es un acto introductorio. ¿Sí? Técnicamente le vamos a llamar acto introductorio a la denuncia. Entonces, por favor, vayan marcando, pero ahí en el artículo 297 arriba, que está el capítulo 3, actos introductorios, coloquen esa pequeña definición, ¿verdad? Actos introductorios. Y luego, pues, ya encontramos la denuncia como primer acto introductorio. Segundo, vamos a encontrar la querella. Tercero, la prevención policial. Cuarto, conocimiento de oficio. Y, por último, la certificación de lo conducente. Pues vamos a estar, pues, analizando cada uno de ellos con los artículos que establece el Código Procesal Penal. Bueno, vamos con el primero, la denuncia. Del articulado que encuentro en mi código, el 297 establece que cualquier persona deberá comunicar. Entonces, cualquier persona puede presentar una denuncia. Y las formas, voy a avanzar un poquito acá, vean en pantalla, siempre no vamos a perder el enfoque que es un acto introductorio al proceso penal. Bueno, entonces las modalidades de poder presentar las denuncias, compañeros, están la denuncia que es oral, la denuncia que es escrita, ¿verdad? Y que la denuncia, ya sea oral o escrita, podemos presentarla nosotros ante el Ministerio Público por excelencia. También podemos presentarla a la policía o bien al organismo judicial, que ese es lo que marca el código como tribunal. Entonces vean ustedes que dice, cualquier persona deberá comunicar de forma escrita u oralmente el código a la policía, al Ministerio Público o tribunal, entendiendo que puede ser juzgado de paz, juzgado de primera instancia. ¿Se recuerdan que vimos los juzgados de paz, juzgados de primera instancia y el propio tribunal de sentencia? Ya vamos a ir desarrollando cada uno de los órganos jurisdiccionales, pero en aquella clase ya vimos cuándo es juez de paz, juez de primera instancia, ¿verdad? Incluso llegamos hasta el tribunal de casación. Bueno, entonces también entendemos algo acá, que la policía y el organismo judicial son receptores de denuncia, pero deben remitirla al Ministerio Público. ¿Por qué? El principio acusatorio, a ver, ¿se recuerdan dónde está el principio acusatorio? Vamos a ver, Dayana Contreras, ¿en qué artículo se fundamenta el principio acusatorio? Dayana. ¿Qué se hizo, Dayana?
Ayúdele, David Monzón. Wow. ¿Qué manda, licenciado? Buena tarde. Ayúdele, pues, ¿cuál es la respuesta? El principio acusatorio, ¿en dónde se fundamenta? Bueno, ayúdele, Edras. Edras, ayúdele. Vamos, Fabio, tiene la palabra. En el artículo 8, licenciado. Eso, muy bien. Ojo, pues, Dami, Dayana, pongan atención, repasen. Ese artículo está fácil, ¿verdad? Presten atención. Entonces, ojo, porque ya llevamos 2 semanas. Tienen que estar estudiando ustedes el contenido que les voy impartiendo. Entonces, fíjense, pues, que ese principio acusatorio, muy bien, Fabio, establece que el Ministerio Público tiene a su cargo la persecución penal. Así también, la Constitución establece en el artículo 251 que es el Ministerio Público el encargado de la persecución penal y del estricto cumplimiento de las leyes del país. Es por ello que ya sea la policía que se presente la denuncia o al organismo judicial, deben ser remitidas al Ministerio Público, para que sea el Ministerio Público el que reciba a través de sus unidades la denuncia presentada. Bueno, entonces ya sabemos, al responder a estas preguntas, por ejemplo, ¿qué es la denuncia? Es un acto introductorio. ¿Quién puede denunciar? Cualquier persona. ¿De qué forma pueden denunciar? Oral o escrito. ¿Ante quién? Ya vimos, ¿verdad? ¿Ante quién? Ahora, en algunos casos, la denuncia puede ser obligatoria, y es que el Código Procesal Penal, en el artículo 298, por favor, vean, aunque ya lo establece el título 298, establece denuncia obligatoria. Vean entonces, compañeros, por qué queda en esa parte la denuncia obligatoria. Bueno, vamos entonces, denuncia obligatoria. Dice, deben denunciar quien tenga conocimiento de un delito de acción pública. El numeral 1, obligatoriamente tienen que denunciar los funcionarios o empleados públicos. Vamos pues, vayan marcando funcionarios o empleados públicos. Marquen ahí pues. Y 2, quien ejerza el arte de curar. Por ejemplo, un médico, por ejemplo, una comadrona, ejercen el arte de curar. Una comadrona que atiende el parto de una menor de edad debe de denunciar. O aquel médico que atiende a una persona que ingresa, ¿verdad?, a un sanatorio privado, pero presenta heridas provocadas por proyectiles de armas de fuego. O aquella mujer que es atendida y que presenta distintos golpes en el rostro. Podemos estar hablando de un caso de una violencia contra la mujer, de un posible homicidio en grado de tentativa y otros delitos que pudieran cometerse. Entonces, sí es importante que consideremos que la denuncia puede ser obligatoria. Ahora bien, en algunos casos hay personas que no están obligadas a denunciar y esa es la excepción. El artículo 16, escuche, Ashley, 16 de la Constitución establece que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo ni parientes. Entonces, por ejemplo, la esposa no está obligada a denunciar al esposo. Entonces, vemos el artículo 216 de la Constitución que nos va marcando pues esos lineamientos para considerar que la denuncia no es obligatoria. Bueno, entonces, de estos artículos de la denuncia, también encontramos que siendo un hecho delictivo, no se denuncia, la persona puede incurrir en el delito de omisión de denuncia. Entonces, conforme a la teoría del delito, se recuerdan ustedes, la punibilidad, sí podemos nosotros encontrar punibilidad en aquella persona que no denuncia. Y culpabilidad, porque el artículo 457 del Código Penal lo establece, ¿verdad? La omisión de denuncia, 457 del Código Penal. Entonces ahí pues vemos nosotros que puede ser considerado delito. Entonces debe denunciar
está obligado, hay personas que no están obligadas, y si quien deba denunciar no lo hace, incurre en omisión de denuncia, artículo 457. Bueno, de esto también es importante que vayamos comprendiendo, voy a colocarme, que vayamos comprendiendo que el artículo 457 establece que si una persona está obligada a denunciar y no lo hace, incurre en omisión de denuncia. Deme un momentito, por favor. Deme un momento. Bueno, entonces les decía que también incurre en responsabilidad penal la persona que denuncia hechos, pero quien denuncia hechos falsos. Porque aunque cualquier persona pueda presentar denuncia, si nosotros vemos a aquellas personas que presentan denuncia, pero son hechos falsos, incurre también en delito. Y esto es el delito de acusación y denuncia falsa. Pero porque la ley también protege a las personas, a los ciudadanos, de aquellas denuncias que no tienen fundamento. Por eso de que cuando una persona denuncia tiene que identificarse. Y de hecho, dentro del artículo 297, vean ustedes ahí, ese es uno de los requisitos iniciales de la denuncia, porque el 297 dice, el denunciante deberá ser identificado. ¿Mm? Aunque también hemos entendido nosotros que en algunos casos hay denuncias anónimas, pero esa es una excepción a la regla general. El Código Procesal Penal establece que el denunciante deberá ser identificado, dice. Escuchen, entonces, la ley es clara, aunque fíjense que hay dos artículos acá que vamos a complementarlos con esta parte de los requisitos, porque uno de los requisitos es que el denunciante debe ser identificado. Ya vamos a ver algunas excepciones. Ahora, miren el artículo 299 que establece contenido. Yo quiero que ustedes le coloquen, por favor, requisitos de la denuncia. Porque cuando ustedes ya estén ejerciendo, ¿verdad? Cuando ustedes estén ejerciendo, en algún momento pueden ustedes redactar las denuncias. La denuncia debe contener, 299, dice, la denuncia contendrá en lo posible. Y quiero que por favor subrayen ahí la palabra en lo posible. ¿Qué significa? A ver, ¿qué significa en lo posible? Significa que no es un requisito indispensable para que le den trámite a la denuncia. Porque quien debe determinar las circunstancias de tiempo, el modo y el lugar es el Ministerio Público. Tiempo, modo y lugar lo determina el Ministerio Público. Pero nosotros hacemos de conocimiento un hecho delictivo o el ciudadano. Y el fiscal tiene que abundar en esa investigación conforme las debidas diligencias. Pero dice, la denuncia contendrá en lo posible, escuche, un relato circunstanciado del hecho. Donde dice un relato circunstanciado del hecho, puede colocarle una flechita y colóquele tiempo, lugar. Tiempo, lugar, y colóquele cómo se cometió el delito. Hágale llamados, tiempo, lugar y cómo se cometió el delito.
Eso es lo que conocemos nosotros en la práctica como el modo, ¿verdad? Cómo se cometió el delito. Eso es lo que le va a colocar ahí. Entonces dice, con indicación de los partícipes. Vale, con indicación de los partícipes, pero ojo, porque en algunos casos no vamos a encontrar nosotros quiénes son los partícipes. Por ejemplo, una persona que se sube a un autobús, empieza a despojar sus pertenencias a todos con armas de fuego en la mano, nosotros no vamos a saber quién es la persona, ¿verdad? No sabemos cómo se llama. Cuando aquellas personas se subían a los autobuses con mascarilla, ¿verdad? Entonces, en lo posible nosotros podemos decir, ¿verdad? En la denuncia qué fue quién cometió el delito. Por eso los partícipes, si hay agraviados también y si hay testigos, debemos indicarlos al Ministerio Público en nuestras denuncias para que el Ministerio Público pueda proceder al interrogatorio de esas personas y los elementos de prueba. Pero ojo con esto. En este momento, cuando se presenta la denuncia, no se habla de elementos de prueba. Entonces, donde dice elementos de prueba, hágale una observación y colóquele elementos de investigación. Vamos, pues colóquele donde dice elementos de prueba, elementos de investigación. Y luego viene y dice, y antecedentes y consecuencias conocidas. Todo lo demás que considere que puede coadyuvar con la investigación que realizará el Ministerio Público. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. ¿Es necesario el auxilio profesional de abogado para presentar la denuncia? La respuesta es que no. Porque la ley no lo prevé, no lo exige. Entonces, el ciudadano que pretenda denunciar, no está obligado a comparecer con abogado. En la práctica, ustedes pueden representar a una empresa, a una persona individual, ¿verdad? Y ustedes pueden actuar en representación y en auxilio profesional de las personas, pero la persona que quiera denunciar en este momento, ¿verdad? Van al Ministerio Público allá en Barrio Gerona y ahí pueden presentar su denuncia. Y no le van a estar preguntando, ¿y usted viene con abogado? Si viene solo, no lo atendemos, ¿no? Ahí lo van a atender, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ok, Pamela dice artículo 8, muy bien, era el principio acusatorio, muy bien, Paola. Y si el ladrón es vecino, bueno, ahí pues también hay que denunciar, ¿verdad? Porque no hay eximente de responsabilidad penal el hecho de que el ladrón sea vecino. No hay eximente de responsabilidad. El Código Penal sí establece en algunos casos, pues, cuando no procede la responsabilidad penal. Y creo que es importante que ya viendo lo que menciona Eric, por ejemplo, vean el artículo 280. Eric, Eduardo, tiene la mano levantada, tiene la palabra. Licenciado, buena tarde. Tengo una consulta. Cuando, por ejemplo, actuamos actuamos en representación de, por ejemplo, una empresa, ¿es necesario que nos entreguen como un mandato o, por ejemplo, si fuera, tiene que ir el representante legal de la empresa? No precisamente. Usted cuando presenta su denuncia puede acompañar documentos, ¿verdad? Sí lo puede acompañar la personería. Pero si no, solo presenta la denuncia y ya le voy a explicar ahorita este otro artículo de la intervención posterior. Ya el fiscal deberá considerar si necesita los documentos o no, porque por eso les explicaba en la clase anterior que hay delitos de acción pública, donde no debe la persona ni siquiera acreditar si es representante legal de la entidad. Con el simple hecho de la denuncia, el Ministerio Público debe y está obligado a denunciar, ¿ya? Así es, pero ahorita vamos a ver esto. Ahora, si son delitos de acción pública dependiente de instancia particular, pues ahí sí necesitamos, ¿verdad?, la comparecencia de la persona. Vamos a ver, creo que por aquí hay más mensajes. Modo, ¿cómo se cometió el delito? Muy bien, así es, Claudia, ¿cómo se cometió el delito? Ok, sí, tiempo, modo y lugares, Luis Felipe, tiempo, modo y lugar, voy a colocarle. Va, entonces, vean, pues el artículo 280 del Código Penal establece dentro de esas disposiciones las excepciones o exenciones de pena y quiénes están exentos de esa responsabilidad penal. Por ejemplo,
los hermanos que vivan juntos. Y ahí lo establece, los hermanos que vivan juntos, en el numeral cuarto, de ahí en el numeral 1 dice los cónyuges o personas unidas de hecho, pues ellos, ahí sí que no están obligados, pues es otra excepción, ¿verdad? Y aunque puedan presentar la denuncia, pues no lo limita el código, pueden presentar, pero el tema ahí es que conforme a la teoría del delito, se recuerdan ustedes, no habrá persecución penal, no habrá investigación, porque hay una eximente responsabilidad penal. Entonces, ese también es importante, podemos relacionarlo acá, no es tanto parte procesal, se lo dejo únicamente de comentario, no vendría nada en el examen porque no es parte, pero para que ustedes vayan teniendo conocimiento por la pregunta que nos formulaba Eric sobre el vecino. No, si es vecino, claro, hay que denunciar, ¿verdad? Y no hay eximente. Muy bien, Eric. Entonces, vamos al artículo 300 ahora, que establece la intervención posterior. Artículo 300, intervención posterior. ¿Qué significa esto? Fíjense, pues. ¿Qué significa la intervención posterior? Cuando una persona denuncia, tenemos que considerar nosotros que quien denuncia puede comparecer, debe comparecer, o en algunos casos se obliga coercitivamente a comparecer. Porque yo siempre les digo, esto no es como que alguien tira la piedra y esconde la mano, porque quien presente la denuncia puede comparecer con posterioridad de presentar la denuncia, y eso es lo que muchos ciudadanos a veces no comprenden. Porque la intervención posterior del artículo 300 dice, el denunciante no intervendrá posteriormente en el procedimiento. Estamos hablando en el proceso de diligenciamiento de los medios de investigación, ni contraerá a su respecto, dice, responsabilidad alguna, sin perjuicio de las que pudieran corresponderle por denuncia falsa. Entonces, si presentó una denuncia de hechos falsos, pues ahí sí va a comparecer y tendrá responsabilidad. Pero les voy a contar algo. Esa parte en la cual entendemos que quien presenta la denuncia no está obligado a comparecer con posterioridad, aquí tenemos que hacer nosotros la anotación. Entonces escriban todos ahí por favor en su código, sin embargo, escriban, sin embargo. Estamos hablando del denunciante. Sin embargo, el denunciante puede ser citado para ratificar denuncia, ampliar hechos o en calidad de testigo. Entonces, por eso les digo en algún momento, imagínense que ustedes presentan una denuncia y ustedes dicen, no, yo solo presento la denuncia y ya no va al Ministerio Público, ustedes investigan porque ustedes son los obligados, claro, pero el fiscal necesita en algunos casos que comparezca la persona a ratificar denuncia, en otros ampliar hechos si lo considera el fiscal, y en otros lo veremos al denunciante siendo parte del proceso penal como sujeto, ¿verdad? Lo veremos como testigo. Ya el juez determinará si es procedente o no. Entonces, esos son, ¿verdad?, los artículos que fundamentan la denuncia. En la actualidad, fíjense compañeros, que en la actualidad, si bien es cierto, vemos que tenemos la denuncia para presentarla de forma escrita o de forma oral, en la actualidad podemos presentar la denuncia electrónica. Entonces, si ustedes van a la página del Ministerio Público, ahorita creo no me está cargando, pero si ustedes van a la página del Ministerio Público, van a encontrar ustedes la denuncia electrónica. Es decir, que también se puede hacer. Después de la pandemia se incluyen todas estas modalidades electrónicas en las cuales la persona ya puede denunciar. También está la página, vamos a ver. Podemos presentar nosotros denuncia también ante la policía. Y miren ustedes, veamos acá. Vamos a ver. Vean aquí en pantalla, esta es la página oficial del Ministerio de Gobernación. Dice formulario digital, denuncia confidencial. Entonces, esto era lo que les decía, excepción al
artículo 297 dice que el denunciante deberá ser identificado. ¿Ya? Dice, miren, su información será analizada y gestionada con total confidencialidad. Ahí está bien, denuncias confidenciales. Y ahí, pues ya en su momento, miren, al 1518. Y aquí, pues vean, le da ciertos numerales al ciudadano, sea breve y puntual, datos específicos, dirección, referencia de lugar, descripción de personas. Esto es conforme al artículo 299, que es lo que contiene. Miren, y ahí decía, se recuerdan que colocamos elementos de investigación, si hay imágenes, si hay videos, se pueden adjuntar. Entonces, pues ahí está, miren. Ahí viene todo lo de la denuncia. Miren, pero eso es lo que llaman como denuncia o confidencial. No está cargando la otra página, pero pues es una pequeña reseña, ¿verdad? Sobre que también ya podemos tener la denuncia electrónica. Bueno, vamos a continuar. Vamos con el siguiente acto introductorio. Esta es la querella. Y fíjense que el artículo 302 establece este otro acto introductorio. Y se recuerdan que ya habíamos avanzado un poquito, yo les dije en su momento, solo vayan, no marquen. Pero allá, cuando estuvimos analizando la acción privada, encontrábamos nosotros que el acto introductorio por excelencia de la acción privada es la querella. O con esto, el acto introductorio por excelencia de los delitos de acción privada es la querella. No vayan a confundir la denuncia. Coloquemos la denuncia para delitos de acción pública. Pero cuando hablemos de delitos de acción privada, el acto introductorio será la querella. Entonces, la querella es aquel escrito que es redactado por un abogado. Es decir, en este caso ustedes sí tendrán que redactar el acto introductorio. Aquí no puede comparecer la persona sin auxilio profesional, porque se presenta directamente ante un órgano jurisdiccional. Y la persona no puede acudir sola ante un órgano jurisdiccional. Entonces, quiero que ustedes vean el artículo 302, vean lo que establece. La querella se presentará por escrito. La forma de presentación de la querella es escrita. Entonces, coloque escrito. Ya en su momento ya les voy a compartir algunos documentos para que ustedes vean cómo es esa redacción, pero en el momento, ojo, la querella se presentará por escrito. Lick, disculpe, ¿qué artículo dijo? 302 estamos, Zenaida, 302. Aquí lo que vamos a hacer es comprender qué es la querella, que es por escrito, es un acto introductorio, se va a redactar. Ya les voy a compartir un documento para que ustedes vean cómo se redacta. Este curso no es de redacción, es de comprensión sobre qué es, pero les voy a compartir un documento para que ustedes vayan analizando. Entonces, ya el derecho penal 2, ahí sí tienen que redactar ustedes, ¿verdad? Entonces, fíjense, la querella se presentará, dice, por escrito. Entonces, entendamos que es por escrito. Ante el juez que controla la investigación. Entonces, por favor, ahí, compañeros, donde dice ante el juez que controla la investigación, vamos a entender que la querella no se presenta al Ministerio Público, se presenta al tribunal, colóquele, donde dice juez que controla la investigación, Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal, así colóquele, Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal, aquí en la capital, Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal. Como la Corte Suprema de Justicia es la que va dando competencia, recuerden que ya vimos eso en aquella clase, la competencia le otorga la Corte Suprema de Justicia a sus jueces. En principio, que establece que los jueces deben estar previamente o deben ser preestablecidos, nombrados por la Corte Suprema de Justicia, garantía de juez natural. Entonces, el acuerdo 68-98 le dio la competencia al tribunal para conocer delitos de acción privada. O con eso entonces, Lorena, los delitos de acción privada, su acto introductorio es la querella. Y el órgano jurisdiccional especializado
y competente es el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal, porque así lo dispuso la Corte mediante Acuerdo 68-98. La Corte emite acuerdos y les da competencia. Bueno, entonces vamos con esa parte. Lo otro es que ustedes comprendan que la querella debe cumplir requisitos indispensables para que le den trámite a abogados y abogadas. Escuchen esto. Si ustedes quieren presentar una querella, van a comprender que esa querella, escuchen esto, Elizabeth y Elmer, deben cumplir ustedes en su redacción con los 8 numerales que establece el artículo 302. Y de momento solo vamos a hacer mención a esos 8 numerales, porque ya cuando veamos más adelante el procedimiento para tramitar una querella y poder determinar si la persona es inocente o culpable, vamos a analizar otros requisitos. Pero fíjense pues, entonces ahí encontramos nombre y apellido del querellante. Aquí hay 2 sujetos que necesito yo que ustedes comprendan: querellante y querellado. El querellante es aquel sujeto, ojo, el querellante es aquel sujeto que está presentando el escrito. Por eso es querellante. Yo siempre les digo eso, es como que ustedes piensen en la denuncia. Quien presenta la denuncia, él es el denunciante. Entonces entendemos que quien presenta la denuncia es denunciante. Entonces, quien presenta la querella es querellante. Y siempre les digo, vean, termina con T, denunciante y querellante. Y en contra de quién se ha presentado la denuncia es denunciado. Y en contra de quién se ha presentado la querella es querellado. Es para que tengamos referencia quiénes son los sujetos que pueden interactuar. Entonces, el querellante debe cumplir con estos 8 numerales. Y entendemos que el querellante es la persona a quien se le ha lesionado el bien jurídico tutelado. Y entendemos nosotros que la querella deberá ser redactada por el querellante. Pero ojo, ustedes aquí se convierten en abogados y abogadas directoras del querellante. Por lo tanto, es ustedes, Eduardo, Andrea, Ángel y Abraham, quienes deberán redactar. Y si ustedes no cumplen con esos 8 numerales, no le van a dar trámite a la querella. O con esto, porque dice, número 2, su residencia. 3, cita el documento que acredite identidad. 4, en caso de entes colectivos, documento que justifique la personería. Y aquí, no me recuerdo que me había preguntado, pero aquí sí, mire, ojo compañero, aquí sí hay que acreditar la personería, ¿verdad? En caso de entes colectivos. El lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones. Y aquí otra vez, miren, un relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, víctimas y testigos. Quiero que de una vez le coloquen en ese numeral 6º formulación de acusación. Así colóquele. O solo colóquele acusación. Formulación de la acusación, o colóquele solo acusación, o colóquele redacción de la acusación. Porque, ¿se recuerdan que les dije? Los delitos de acción privada, lo vimos allá en la clase presencial, quien investiga y acusa es el propio agraviado. La persona a quien se le ha lesionado su bien jurídico tutelado. Entonces, quiero que le relacionen ese numeral 6º el artículo 332 bis. Colóquele 332 bis del Código Procesal Penal. Si van a redactar una querella, tienen que cumplir con ese artículo 332 bis, que es el que establece la acusación. Y si ustedes se van al artículo 332 bis, solo vamos veamos, por favor, únicamente el 332 bis sin entrar a marcar nada, porque esto lo vamos a marcar en otro momento,
Pero vean, pues ahí el 332 bis establece acusación. Y aparte de que en la querella ustedes tienen que cumplir con los 8 numerales, en ese numeral sexto se detienen y cumplen con el 332 bis que dice, con la petición de apertura a juicio, se lo voy a explicar todo eso más adelante, se formulará la acusación. Me interesa que usted comprenda que la formulación de la acusación, decirle a otra persona, porque usted cometió tal delito, debe cumplir esos otros 5 numerales. Datos que sirven para identificar o individualizar al imputado, es decir, en contra de quién estamos dirigiendo nuestra acción. 2, miren, la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho. ¿Ya? Relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, dentro de la acusación. O sea, una cosa es en la querella y otra cosa es dentro de la acusación. Los fundamentos resumidos de la imputación, miren, con expresión de los medios de investigación que está utilizando. O sea, no puede venir y señalar, tiene que tener elementos de investigación. Aquí no hay ministerio público, compañeros, ahí se recuerda. Y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Número 4, aquí, ojo con esto, Davis, ojo con esto, Claudia, porque acá nosotros vamos a entender que cuando se formula la acusación o se redacta, deben indicar, número 4, la calificación jurídica del hecho punible. O sea, sí tienen que decir en qué artículo o en qué delito encuadra la conducta del sujeto, del querellado. Allá en la denuncia, Dayana, en la denuncia no lo indique, porque no es obligatorio ni es requisito. Cuando se presenta una denuncia, recuérdense la teoría general del delito. Quienes estuvieron conmigo se recuerdan que les expliqué que en la teoría general del delito del Ministerio Público, el fiscal realiza una tipificación del hecho. Es aquella digamos, ¿qué les digo? La tipificación la vemos nosotros como el análisis que realiza el fiscal sobre los hechos que son presentados y la determinación por parte del fiscal de decir, si un sujeto viene y le dice al otro, te voy a matar si te vuelvo a ver otra vez por aquí, y el sujeto denuncia, ¿qué delito es, compañeros? Un sujeto va caminando por la calle, el otro está parado por un poste, y el otro sujeto le dice, te voy a matar si te vuelvo a ver por aquí. ¿Qué delito es? ¿Amenaza, licenciado? Eso, muy bien, Claudia. Amenaza. Entonces, el fiscal realiza esa tipificación del hecho que solo se indicó en la denuncia. Porque el ciudadano no va a decir, mire, vengo a denunciar que me amenazaron, artículo 215 del Código Penal. No, dice, yo iba pasando por la calle y un sujeto que conozco como Pedro me dijo que me iba a matar. Hay testigos. Sí, hay una persona que vende mangos en la esquina y escuchó. El fiscal dice, esto es amenaza. Pero en la querella no hay fiscal. Por lo tanto, ustedes son los que hacen la tipificación, ¿verdad? Bueno, pero eso está ahí pues en el numeral 4. Entonces dice, individualizar cada uno, dice, la forma de participación, cómo participó, si es autor, si es como el grado de ejecución, si es consumado, si es tentativo. O sea que aquí no hay fiscal, abogados y abogadas. Aquí son ustedes los que van a cumplir con esto. Y si no cumplen con esto, ahí les van a fijar un premio o simplemente se los van a rechazar. Y dice si hay circunstancias agravantes o atenuantes. Y por último, la indicación del tribunal competente para el juicio. ¿Cuál es el tribunal competente para conocer delitos de acción privada? Cristian Morales. ¿Quién es el tribunal? ¿Les dije? Buenas tardes, licenciado. El Tribunal 12º de Sentencia Penal, si no estoy mal. Ahí está bien. Esa es pregunta de examen, ¿verdad? Preguntas de examen, no viene difícil, solo viene lo que vamos viendo en el curso, en cada clase, ¿verdad? Pero Tribunal 12º de Sentencia Penal es el tribunal competente para conocer el juicio. Vale, entonces, fíjense pues, continuemos. Entonces vean que se deben de cumplir con los requisitos. Hasta ahí vamos a dejar
Siguiente, vamos después del numeral 8, dice la prueba documental. El numeral 8, la prueba documental que pudiese tener o indicar en dónde se encuentra. Ahora viene y dice, si faltan algunos de estos requisitos, el juez sin perjuicio de darle trámite inmediato señalará un plazo para que lo cumpla. Vencido esto, si no cumple con el requisito, Abraham, le van a rechazar. Entonces, ojo, no establece el código, el Código Procesal Penal no establece un plazo. Es a criterio del tribunal de sentencia que les va a fijar un plazo. Si lo considera. Y si no, de una vez se las rechaza. Vamos con el siguiente acto introductorio, pues. Aquí está. Esto ya lo vimos. Miren, querella, requisitos, órgano jurisdiccional. Vamos con lo siguiente, la prevención policial. Fíjense que hablar de la prevención policial corresponde a que entendamos el título, prevención policial. O sea que este acto introductorio es un acto exclusivo de los agentes de la Policía Nacional Civil. Ningún ciudadano puede venir y redactar una prevención policial porque es policial. Entonces, miren lo que les he colocado. Acto introductorio que los agentes policiales como auxiliares del Ministerio Público, vean el Código Procesal Penal y vean los sujetos, están como auxiliares del Ministerio Público. Tan pronto tenga conocimiento de una noticia o de un hecho punible, delitos de acción pública, informará inmediatamente en forma detallada al Ministerio Público o informará al juez competente. Ahora, la policía cuando tiene conocimiento de que se ha cometido un hecho delictivo, debe informarle al Ministerio Público o al juez. Ahora, ir entendiendo esta parte es lo que me interesa. Porque hablar de prevención policial es porque al policía le constan los hechos delictivos. Por ejemplo, una persona se encuentra despojando sus pertenencias a otro en la Sexta Avenida. Entonces, la policía va pasando, observa que la persona está siendo víctima de robo. La policía en el mismo momento lo detiene. Eso es lo que entendemos nosotros por delito flagrante. Delito flagrante. Y ahora me dijo, Lick, pero delito flagrante no lo encuentro en el Código Penal. Y no es que esté en el Código Penal. Porque a veces confundimos, si está delito de amenaza, delito de robo, delito de homicidio, sí, pero delito flagrante no lo encuentro, no, es que fíjense que el delito flagrante, entendemos que es delito flagrante porque el delito se está cometiendo y en ese mismo momento la policía llega y sorprende al sujeto y lo detiene. Entonces la policía dice, lo detuvimos por estar cometiendo un delito y lo detuvimos en el mismo momento que cometía el delito. Ese es el delito flagrante. Alguien dijo, es como que estemos hablando de que se está cometiendo un delito en tiempo real y ahí es detenido. Es correcto. Entonces, la policía, miren, si ahorita ustedes imagínense que allá afuera va pasando un sujeto y es despojado de sus pertenencias, y va pasando una policía, van pasando policías en una autopatrulla, observan, se bajan y detienen inmediatamente. Lo detuvieron en delito flagrante. ¿Qué dice la doctrina? Con las manos en la masa, ¿verdad? Eso es lo que entendemos. A ver, Freddy, tiene la palabra. Sí, maestro, buenas noches. Me surge duda en cuanto a este artículo, puesto que dice los funcionarios y ¿quiere decir que los funcionarios también pueden hacer alguna detención? No, aquí vamos a entender que es la policía, Freddy. La policía. Así es. La policía, Freddy. ¿Verdad? Bueno, entonces, ahora, fíjense pues. ¿Qué es flagrancia? Y nos vamos a adelantar un poquito. Solo quiero que ustedes vayan al artículo 257 del Código Procesal Penal. 257. Ahí encontramos lo que es flagrancia. 257. Regresen un poquito. 257. Más adelante también vamos a volver a hablar de esto, pero
Ahora quiero que ustedes vean el 257, solo lo primero, lo inicial. Entonces, este artículo, ojo, establece flagrancia, ¿verdad? Y el título es, el epígrafe, aprehensión. 257 que dice aprehensión. ¿Qué significa aprehensión? Detener a alguien. Ojo con esto, Zenaida. La detención es sinónimo de detener a alguien, ¿verdad? Ingresando, queda detenido, queda aprehendido. Dice, escuche esto, la policía deberá aprehender, detener a quien sorprende en delito flagrante. Ya les expliqué qué es delito flagrante. ¿Ya? Y escuche esto, ojo con esto, Freddy. Dice, se entiende que hay flagrancia. Hágale ahí un numeral 1. Cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Hasta ahí vamos a dejar hoy. En el momento mismo de que la persona es sorprendida cometiendo el delito. Entonces se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida cometiendo el delito en el momento mismo. Allá está cometiendo, despojando, y ahí lo detuvieron. Lo detuvieron por delito flagrante. ¿Verdad? Y el acto introductorio, porque imaginemos, pongan la imaginación. La persona está cometiendo el delito allá afuera. La policía llega y lo detiene. Ahora la policía, ¿qué hace con el sujeto? ¿Qué hace con el sujeto? Por eso dice que es un acto introductorio, que la policía debe informar de manera detallada al Ministerio Público o al juez. Pero si la policía detuvo al sujeto, cuando la policía detiene a un sujeto, tiene que presentarlo ante juez, no al Ministerio Público. Entonces, detiene al sujeto, lo presenta al sujeto y presenta su prevención policial, que es el escrito en el cual la policía indicará de manera detallada las circunstancias en las cuales detuvo a la persona, qué es lo que el sujeto estaba haciendo, por qué lo detuvieron, qué fue lo que le incautaron. Y ahorita le voy a decir que la policía debe de realizar un registro superficial. Y cuando nosotros vemos a la policía registrando a alguien, decimos, está realizando un registro superficial. De repente decimos nosotros, lo está registrando, pero técnicamente es registro superficial. Y cuando la policía detiene a una persona, le hace saber los derechos de todo detenido. Vamos al artículo, por favor. Démosle lectura a Eric, artículo 7 de la Constitución, por favor. 7 de la Constitución. Escuchen lo que establece el 7. Con mucho gusto, licenciado. Artículo 7, notificación de la causa de detención. Sí. Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente en forma verbal y por escrito de la causa por motivo su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe, y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación. Ahí está. Debe notificarse el motivo de la detención. Queda detenido en virtud que está despojado perteneces a alguien. Número 8. Vamos con el 8, Eric. Muy bien. Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que lo sean comprensibles, especialmente que pueda preverse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar, sino ante una autoridad judicial competente. Muy bien, gracias, Eric. Entonces entendemos que el detenido no puede ser obligado a declarar ahí donde están los policías. Lo tienen que detener, llevarlo ante juez, y el interrogatorio tiene que ser ante juez. Y ojo con esto, pues, porque dentro de los derechos del detenido está el derecho de preverse de un abogado defensor. Entonces ahí es donde le van a llamar a usted, William, a Alberto, le van a llamar, le dicen, mire, abogado William, fíjese que detuvieron a mi primo, o el mismo sindicado nos llama, mire, me acaban de detener y
voy a entregar mi teléfono, pero me puede apoyar, estoy en torre de tribunales, o me van a llevar a torre de tribunales, ¿verdad? Entonces, ese es un derecho del detenido, derecho de preverse de un abogado de confianza. En este caso, ustedes, compañeros y compañeras, están estudiando y en su momento van a ejercer la abogacía. Creo que Elizabeth tenía la mano levantada. Elizabeth, no mal recuerdo su nombre, Elizabeth. Sí, licenciado, buenas tardes. Bueno. Sí, es que tenía una duda. Con relación al artículo que estábamos leyendo, eso también aplica, digamos, cuando hay una denuncia y hay puestos de registro. Entonces, ahí sí que casualmente, ¿verdad? Están pasando y piden documentos a la persona para hacer, en teoría, los registros de rutina. Y resulta que esta persona tiene algún tipo de denuncia o algo, entonces en ese momento de una vez es arrestado y presentado ante, ahí sí que donde lo están requiriendo, ¿verdad? Es correcto. Mire, si les explico ahorita esto, nos vamos a adelantar mucho, porque ahí tendría que explicar la investigación, qué es lo que originó la detención de la persona, el delito flagrante, la audiencia ante juez, pero sí, Elizabeth, sí puede ser detenida la persona y el acto introductorio será la prevención policial. ¿Verdad? Entonces usted como... Ok, gracias. Le digo, sí es la prevención policial. Ya los demás compañeros ya vamos a analizar esto. Va, entonces, luego de que la persona es detenida, y estoy llevando una secuencia del acto introductorio, es detenida la persona, si es delito flagrante, deberá ser presentada ante juez. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde nosotros vemos a la persona, ¿verdad? Que tienen que llevársela, sea en la patrulla, hay que llevársela. Hay un plazo. Los policías tienen un plazo, compañeros. Después de que detienen a una persona, los policías tienen un plazo para presentarla ante juez. Por eso no importa si es en patrulla, no importa si es, mire, no importa cómo, pero tienen que trasladarlo ante juez. Ahí en pantalla ven ustedes, ahí se lo llevaron. Por eso les digo, no importa cómo lo van a trasladar, pero tienen que llevarlo ante juez. Y ojo, porque hay un plazo. Y a ver, Eric, ya que tiene ahí tu Constitución a la mano, apóyenos con el artículo 6 de la Constitución. Miren el plazo que después ahí lo subieron a la moto y a este no lo llevamos porque aquí hay responsabilidades penales. Vamos, pues. Vamos a ver. Artículo 6, detención ilegal. Puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente, se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas. Ahí está, muy bien, muy bien. Ojo con esto. Plazo de 6 horas, que no exceda de 6 horas. Miren, ahí va botadito en la moto, pero lo están trasladando. Entonces, 6 horas tienen los agentes policiales para llevarlo ante juez. Entonces, los agentes policiales ya lo trasladan, ¿verdad? Junto con las cosas que le hayan sido incautadas, ya lo presentarán ante juez. Entonces, ya la policía llega con la persona detenida y lleva un documento que es la prevención policial. Entonces, aquí está, señor juez, la prevención policial. Aquí hago constancia, policía, en esta acta policial, los hechos por los cuales lo detuvimos, qué fue lo que le incautamos, qué era lo que estaba haciendo, aquí está. La firman los policías. Y la persona presentada. Y esta persona, bien la detenida, es la que vamos a someter a aquella audiencia de primera declaración. Si nos apaga su micrófono ahí, Vilma, para que no nos haga interferencia. No sé si quiere decirnos algo, Vilma. Creo que no está atenta al teléfono. Ay, Dios. Bueno, no está atenta. Vale, entonces fíjense pues. Entonces les digo,
esto es interesante. Pregunta de examen. ¿Cuál es el plazo que tienen los policías para presentar ante juez competente a una persona detenida? ¿Plazo de cuánto? 6 horas. Eso, muy bien, Marcos. 6 horas. Lo pueden presentar antes, no hay ningún problema, pero no deben pasar de las 6 horas. Vale. Vamos, Edras, tiene la palabra. Buenas noches, licenciado. En el caso de cuando una persona es aprendida y llevada a tribunales, tiene 24 horas para que el juez lo escuche. Pero, por ejemplo, si a mí me detienen y exactamente a las 6 horas la policía me presenta a Torre Tribunales, ahí ya se acortan esas 24 horas y ya solo se tendrían 19 horas para que el juez me escuche, ¿es correcto? Ojo, ya vamos a llegar allá, ya vamos a llegar a eso, Edras, ya llegamos, pero si no me meto ya a hablar de otro tema, pero a usted que maneja el tema le digo, sí, son 18 horas restantes, son 24 horas, ¿verdad? Pero ya vamos a llegar a ese momento, Edras. Así es, Edras, 24 horas que empiezan a contarse desde que lo detuvieron, ¿verdad? Desde aquí, así es. Vale, vamos pues compañeros, vamos avanzando ahí de poco en poco. Ahora fíjense pues, tengo otro acto introductorio y este otro acto introductorio es el llamada la certificación de lo conducente. Y cuando en algún caso vemos nosotros que puede ser que el juez estime hacer de conocimiento del Ministerio Público que se ha cometido un hecho, puede el juez en algunos casos certificar lo conducente. Por eso, la certificación de lo conducente no la van a encontrar ustedes como tal establecida en el Código Penal. Bueno, no leímos la prevención policial, compañeros. Vamos al 304, por favor. 304, vamos al 304, no lo marcamos. Luego recapitulamos. Vale, ahí el 304 dice prevención policial. Marquen todos, por favor. Vamos. Prevención policial 304 dice, los funcionarios y agentes policiales, ¿verdad? Que era lo que decía Edra, que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar. Ya luego iré explicando lo que significa eso. Pero una investigación preliminar es una investigación inicial del lugar donde se cometió el delito. ¿Verdad? Si hay cámaras de seguridad, eso es una investigación preliminar, si hay cámaras de seguridad, si hay testigos, hay hasta aquella señora que vendía granizadas y vio el hecho, entonces la gente toma nota y se lo hace conocimiento. Es una investigación preliminar. Porque imagínense en todo lo que después llega al Ministerio Público días después a verificar dónde está el lugar del delito, ya no está la persona que vendía granizadas o que iba pasando por el lugar. Entonces, esa es una investigación preliminar. Toma datos y después dice el fiscal, mire, esta persona presenció el hecho, aquí está el dato, tome sus datos, se matan personas, DPI, el fiscal tiene que ubicarlo. ¿Verdad? Dice, para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación del sospechoso. Siguiente, 305. La prevención policial observará, escuchen lo que van a observar los agentes para su reacción. Abogados, esta no la redactan ustedes. Denuncia la redactan, querella la redactan, pero la prevención policial son los policías. Dice, la prevención policial observará para documentar sus actos en lo posible. En lo posible, igual. Dice, las reglas previstas en el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Bastará con asentar en una sola acta, con la mayor exactitud posible las diligencias practicadas, con expresión del día en que se realizaron y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación del Ministerio Público. Se dejará constancia en el acta de las informaciones recibidas, la cual será firmada por el oficial, ese es el agente policial, que dirige la investigación y en lo posible por las personas que hubiesen intervenido en los actos o proporcionado información. ¿Verdad? Bueno, entonces, ojo. Esa es la prevención policial. Bueno, y aquí, compañeros, creo que el tiempo ya se nos llegó al límite. Entonces, vamos a continuar en la siguiente. Ahorita, si me voy a quedar a medias con la certificación de lo conducente, me falta conocimiento de oficio y pasamos al otro tema. Pero el momento, Negli,
Negli tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes, licenciado. Solo tengo una duda, ¿cómo dijo que era la investigación preliminar? La investigación preliminar que realizan los agentes policiales es una investigación inicial, ¿verdad? Inicial cuando están deteniendo a la persona. Por eso les ponía el ejemplo, la persona que estaba vendiendo granizada o que iba pasando con su venta granizada. Cuando llegue el fiscal no lo va a volver a encontrar. Entonces, ahí los agentes dicen, mire, usted vio cuál es su nombre, su DP, ¿verdad? Bueno, compañeros, los dejo para que tengan ahí su pequeño receso, su coffee, y luego pues se reanuden en la siguiente clase. Los veo. Una consulta, una pequeña consulta. Muchas gracias,